¿Pensabas que Australia es un paraíso para surfistas y adorables koalas? Olvídalo. Este continente es una auténtica carrera de obstáculos, donde la naturaleza pone a prueba a las personas cada día. Aquí, el océano puede convertirse en ácido. Del cielo caen bombas de hielo, y una simple hoja de árbol puede hacerte suplicar por la muerte. Hemos reunido 13 pruebas de que este continente quiere destruirte. Prepárate, va a doler. Nuestro ranking comienza con el puesto 13, que nos lleva a uno de los lugares más inaccesibles y geográficamente aislados del mundo. Al corazón del desierto australiano de Tanami. El camino hasta aquí es una verdadera prueba de resistencia humana y de la tecnología. Cientos de kilómetros por una pista de grava destrozada, como una tabla de lavar, donde el fino polvo rojo se cuela en las más pequeñas rendijas del vehículo, y el calor literalmente derrite la mente del conductor. Alrededor, una llanura completamente plana, quemada por un sol implacable y cubierta de dura hierba espinosa Spinifex. Y este paisaje rojizo y ceniciento es monótono hasta la locura, como si estuvieras atrapado en un bucle temporal. Y de repente, sin ninguna advertencia geológica ni cambio en el relieve, aparece ante ti un muro perfectamente recto. No es una montaña formada por el viento durante millones de años, ni una colina tectónica. Subes por una empinada cresta, tan alta como un edificio de 10 pisos, azotada por un viento seco y caliente, y te quedas inmóvil ante la vista que se abre. Frente a ti yace un gigantesco cuenco geométricamente perfecto, como si hubiera sido hundido a la fuerza en el cuerpo del planeta. El cráter Wolf Creek. Su diámetro es de 880 metros y su profundidad, desde el borde hasta el fondo, de unos 60. Para que entiendas la escala real de este cráter, dentro de él podría caber fácilmente todo el centro histórico de una pequeña ciudad europea o varios estadios olímpicos modernos. Y aún quedaría espacio para aparcar miles de coches. Es una cicatriz que no sana, resultado de una monstruosa catástrofe cósmica ocurrida aquí hace unos 300.000 años, en la época del Pleistoceno, cuando la humanidad apenas comenzaba a surgir. Un meteorito de hierro de 50.000 toneladas impactó contra la Tierra a una velocidad de 15 kilómetros por segundo. La energía del impacto fue comparable a la explosión de una bomba atómica de tamaño medio. El golpe fue tan increíblemente fuerte que la roca cristalina sólida se convirtió instantáneamente en líquido y vapor incandescente, expulsándose hacia afuera y formando este anillo de laterita y cuarcita fundidas. En el mismo centro del cráter, donde la Tierra está cubierta por una deslumbrante y crujiente costra blanca de yeso, crece una vegetación extraña y de un verde intensamente antinatural. Esta flora se alimenta de la preciosa humedad que se acumula en el cráter tras las raras lluvias estacionales, creando un inquietante efecto visual de un ojo muerto mirando directamente al cenit. Para las tribus aborígenes locales Haru, este lugar es sagrado y estrictamente tabú. Lo llaman Kandimalal y creen que fue aquí donde una de las gigantescas serpientes míticas del tiempo de la creación emergió de las entrañas de la tierra, formando el mundo y dejando tras de sí este enorme agujero. El puesto número 12 de nuestro top te hará levantar la cabeza y dudar de las leyes de la física y la aerodinámica que conocemos. Estamos acostumbrados a que las nubes sean masas caóticas e informes o imponentes yunques de tormenta, pero en la remota y salvaje bahía de Carpentaria, en el norte del continente, el cielo a veces se convierte en una estructura perfectamente calculada como de ingeniería. Imagina esto: te despiertas en el pequeño pueblo de Burketown, sales a la calle vacía en una mañana temprana de septiembre y ves cómo una interminable tubería blanca se acerca hacia ti. Se extiende de un extremo del horizonte al otro, cubriendo todo el cielo. No es un efecto especial de Hollywood ni un montaje en Photoshop. Este rarísimo fenómeno meteorológico se llama Morning Glory, gloria matutina. La longitud de esta única nube en forma de rodillo puede alcanzar los 1000 kilómetros,
Para que te hagas una idea de la escala, es la distancia entre Madrid y París. Y no es una imagen estática. Este gigantesco tubo gira sobre su eje con una enorme energía cinética y avanza a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Desde afuera, parece como si el propio cielo hubiera sido enrollado, o como si un tsunami oceánico avanzara hacia ti, pero por algún error fatal de la naturaleza, estuviera en el aire en lugar de en el agua. El complejo mecanismo de formación de este fenómeno está relacionado con la posición geográfica única y el choque de brisas marinas de las costas occidental y oriental de la península del Cabo York. Al encontrarse, estas masas de aire crean una onda solitaria llamada solitón, que se desplaza por el cielo enrollando la condensación en espiral. Pilotos de avionetas y parapentistas extremos de todo el mundo acuden aquí en septiembre y octubre para arriesgar sus vidas y montar esta ola. En sus entrevistas dicen que la sensación es como hacer surf, pero a una altura de 2 kilómetros, donde potentes corrientes ascendentes lanzan las aeronaves ligeras como si fueran plumas. Pero para un observador común en tierra, el espectáculo provoca un temor primitivo mezclado con una fascinación hipnótica. Antes de la llegada de la nube, siempre irrumpe un viento repentino y violento en forma de ráfaga, capaz de arrancar los techos de los cobertizos. Y justo después de que pase el frente, llega una calma absoluta, inquietante y mortal. La presión atmosférica cambia bruscamente, algo que se siente claramente en los tímpanos, como durante el despegue de un avión a reacción. Los meteorólogos aún discuten los detalles exactos de la termodinámica que da lugar a formas tan perfectas. Pero el hecho es claro: Australia es el único lugar en la Tierra donde esto ocurre de manera regular y predecible. Cuando ves con tus propios ojos esa línea blanca infinita que parte el cielo en dos, resulta inquietante. A nivel subconsciente, parece que no es un fenómeno natural, sino algún tipo de sistema de escaneo extraterrestre que estudia metódicamente la superficie del planeta antes de un aterrizaje. La sensación de escala planetaria es abrumadora. Te sientes como una diminuta hormiga observando el funcionamiento de una gigantesca maquinaria celestial. En el puesto 11 nos trasladamos al estado de Australia Occidental, al asombroso Parque Nacional Nambang. Si aterrizaras en la superficie de Marte, esperarías ver un paisaje tan surrealista como este, pero no en nuestra verde tierra. Ante ti se extiende el brillante desierto amarillo completamente sin vida de los Pinnacles, cubierto hasta el horizonte por miles de picos y columnas de piedra caliza. Algunos apenas alcanzan la altura de tu rodilla, como lápidas olvidadas en un antiguo cementerio. Otros se elevan hasta 4 o incluso 5 metros, como colmillos gigantes de monstruos o los restos de un antiguo templo en ruinas. Los primeros navegantes holandeses que vieron estas extrañas formaciones desde sus barcos en el siglo XVII las confundieron con las ruinas de una ciudad de una civilización desconocida, quizá desaparecida. Tan artificial y ordenado parecía ese caos de piedra. En realidad, son formaciones de piedra caliza creadas a partir de conchas de moluscos marinos que se acumularon aquí hace millones de años, cuando el océano cubría esta parte de la Tierra. A lo largo de milenios, la acción agresiva del agua y el viento esculpió estas extrañas figuras a partir del calcio compactado, creando un laberinto en el que es muy fácil perder la orientación. Estos guardianes silenciosos están dispuestos de forma caótica, pero generan una sensación opresiva de un orden siniestro. El lugar resulta especialmente inquietante y místico al atardecer, cuando el sol rojo incandescente desciende hacia el horizonte y las sombras de las columnas comienzan a alargarse rápidamente, convirtiéndose en franjas negras que se extienden decenas de metros sobre la arena dorada. Estas sombras parecen moverse, cruzarse y entrelazarse, y el observador tiene la impresión de que el desierto cobra vida, transformándose en un gigantesco e incomprensible mecanismo de relojería. En ese momento, es fácil creer en antiguas leyendas que dicen que las piedras te observan. De vez en cuando, entre las rocas, corren silenciosamente emús, grandes aves no voladoras que parecen dinosaurios prehistóricos patrullando su territorio. Cuando caminas por este laberinto de piedra, la geología científica pasa a segundo plano.
Visualmente se percibe como un gigantesco santuario extraterrestre o como un mítico campo de dientes de dragón, donde los guerreros fueron convertidos en piedra por un hechizo desconocido. Es un lugar perfecto para sentir una soledad existencial total, incluso inquietante. Puedes caminar durante horas y el paisaje no cambiará. Los mismos testigos de piedra del tiempo permanecen aquí desde hace siglos y seguirán estando cuando nuestra civilización desaparezca sin rastro. El 10º lugar nos obliga a abandonar los espacios abiertos y ventilados y adentrarnos en la húmeda y sofocante penumbra de la selva tropical de la meseta de Atherton, en el estado de Queensland. Pero no pienses que entre la exuberante vegetación estarás más seguro o cómodo. Aquí crece una criatura única que representa la forma más cruel, sofisticada y lenta de ejecución en el mundo vegetal. Observa esta creación. Ante ti se alza un enorme muro viviente tejido con miles de raíces entrelazadas, de más de 15 metros de altura. Visualmente parece una cascada congelada de madera o los tentáculos de un monstruo gigante que desciende desde el cielo. Este árbol es el Ficus cortina, y su historia es un auténtico guión de terror botánico sobre la toma de un cuerpo. Todo comenzó con una pequeña e inofensiva semilla que un ave o un murciélago dejó caer no en el suelo fértil, sino en la copa de otro árbol grande y fuerte. El ficus germinó, pero en lugar de buscar la tierra inmediatamente como las plantas normales, adoptó una táctica de osedio. Como un parásito paciente, comenzó a descender lentamente centímetro a centímetro, sus finas raíces aéreas por el tronco de su desprevenido anfitrión, envolviéndolo poco a poco como una boa constrictora. Este proceso de asfixia silencioso duró décadas. Cuando las raíces finalmente alcanzaron el suelo y obtuvieron fuerza de él, comenzaron a engrosarse, endurecerse y entrelazarse, apretando literalmente al árbol en el que vivían en un abrazo mortal e inseparable. Lo que ves ahora es en esencia un gigantesco monumento funerario natural, un sarcófago. El árbol anfitrión que se encontraba dentro de esta estructura murió hace mucho tiempo por la falta extrema de luz solar y la monstruosa presión física de las raíces. Se pudrió, se desintegró en polvo y desapareció, dejando solo un vacío vertical, un molde completo de su antigua forma. Este ficus es una gigantesca jaula vacía que ha conservado para siempre la memoria de su víctima. Puedes acercarte y mirar dentro de este complejo entramado de raíces. Allí está oscuro, húmedo, huele a descomposición y está completamente vacío. Es un verdadero y monumental monumento al parasitismo, erigido por la propia naturaleza. Los rayos del sol, al atravesar la densa copa, crean sobre las raíces un intricado patrón de sombras que recuerda a los barrotes de una prisión. El espectáculo es increíblemente impresionante, pero provoca una profunda inquietud subconsciente. Nos recuerda que en la selva se libra una guerra interminable y silenciosa por los recursos, y en ella no gana el más fuerte, sino el depredador más astuto, paciente y despiadado, capaz de esperar su momento durante años. En el 9º puesto, el océano nos demuestra claramente que lo más aterrador no son los tiburones blancos, ni siquiera las medusas venenosas. A veces, lo que asusta es la propia consistencia del agua. Imagina que llegas a las famosas playas de Sydney, por ejemplo, a la legendaria Bondi Beach, en un caluroso día de verano, esperando refrescarte en una ola turquesa y fresca, pero en su lugar ves una masa densa, turbia y opaca de un color rojo intenso, casi oxidado. El océano parece como si alguien hubiera vertido en él millones de litros de pintura espesa o sangre de matadero. Este fenómeno se llama marea roja y parece una plaga bíblica hecha realidad que anuncia el fin del mundo. Los responsables de este espectáculo inquietante son miles de millones de algas microscópicas unicelulares con el complejo nombre de Noctiluca scintillans, también conocidas como chispa marina. Cuando aumenta la temperatura del agua y hay abundancia de nutrientes, se reproducen de forma descontrolada y explosiva, formando colonias densas y viscosas.
Durante el día, el aspecto es repulsivo y suele ir acompañado de un olor nauseabundo a algas en descomposición, pescado e incluso amoníaco. Pero al caer la noche comienza una magia inquietante. Si perturbas esta agua sangrienta, tiras una piedra o simplemente pasas la mano por la superficie, esta se ilumina con un brillante resplandor azul neón, antinatural. Es bioluminiscencia, una reacción química de defensa de los organismos que convierte las olas en un espectáculo de luz. Parece sacado de una película de ciencia ficción como Avatar. Pero no te apresures a sumergirte solo por conseguir contenido bonito para redes sociales. Este resplandor es tóxico. El agua contiene una altísima concentración de amoníaco liberado por las algas durante su actividad vital. Bañarse en esta sopa biológica puede provocar una fuerte irritación química en la piel, los ojos y las mucosas, e incluso ataques de tos o dificultad para respirar en personas con problemas respiratorios. Los peces y otros seres vivos no sobreviven en estas zonas debido a la falta extrema de oxígeno y flotan masivamente sobre la superficie con el vientre hacia arriba, lo que añade al paisaje un aire completamente postapocalíptico. Agua roja y aceitosa, peces muertos y un pesado olor a descomposición sobre la playa. La naturaleza literalmente grita con colores brillantes que existe un peligro biológico. Los habitantes locales saben perfectamente que cuando el océano sangra, es mejor no acercarse. Este fenómeno muestra claramente lo fina que es la línea entre la belleza visual impresionante y una amenaza mortal para la salud. El octavo lugar lo otorgamos merecidamente a los habitantes más repulsivos y visualmente inquietantes de los bosques húmedos de Australia. Aquí puedes encontrarte con cosas que te harán pensar que no has descubierto una nueva especie, sino el escenario de un brutal desmembramiento. Primero ves en el suelo, entre agujas caídas y ramas, algo blanco, informe, parecido a un trozo de masa cruda o a un malvavisco hinchado por la humedad. Pero al observarte más de cerca, con horror y repulsión, notas que de los poros de este hongo brota abundantemente un líquido rojo espeso, indistinguible de la sangre arterial fresca. Este hongo es Hypnellum pecki, conocido popularmente como diente sangrante. El líquido que secreta es el resultado científico de un proceso llamado gutación, mediante el cual el hongo expulsa el exceso de humedad y ese líquido contiene pigmentos especiales que actúan como anticoagulantes. Su aspecto es tan realista, detallado y desagradable que el cerebro humano se niega a creer que se trata simplemente de un organismo del bosque y no de un órgano arrancado y arrojado al suelo. Pero si el diente sangrante solo resulta desagradable, el siguiente ejemplar de nuestra colección te hará querer huir sin mirar atrás y tomar una ducha caliente de inmediato. Anthurus archer, conocido como dedos del muerto o dedos del diablo, parece sacado directamente de la escena de eclosión de un monstruo en la película Alien. En su etapa inicial, parece un huevo blanquecino y coriáceo del tamaño de una pelota de tenis, parcialmente enterrado en la hojarasca húmeda del bosque. Luego, la envoltura se rompe con un chasquido húmedo y de ella emergen 4 o 8 tentáculos carnosos, rojos y porosos cubiertos de una viscosa sustancia oscura de color olivo. Se abren lentamente y sobresalen del suelo, exactamente como la mano de un zombi en descomposición o de un ahogado que intenta salir de una tumba reciente. Estos hongos no huelen a frescura del bosque, sino a un fuerte olor a carroña y carne en descomposición. Se trata de un mecanismo evolutivo astuto y cínico, diseñado para atraer a las moscas, que son las encargadas de dispersar sus esporas. Encontrarse con una maravilla así durante un paseo solitario en el crepúsculo del bosque no es una prueba para personas impresionables con mucha imaginación. Da la sensación de que la propia tierra a tu alrededor está hecha de carne y sangre vivas y que el bosque te observa de forma hostil.
Estos hongos son el ejemplo más claro de que la naturaleza de Australia posee un sentido del humor negro muy particular, creando formas de vida que encajan más en pesadillas que en un libro escolar de botánica. El séptimo puesto lo ocupan firmemente asesinos invisibles e impredecibles que acechan a los turistas desprevenidos en la costa. La costa australiana es un lugar hermoso donde el océano juega regularmente a la ruleta rusa con las personas. Existe un fenómeno natural que durante mucho tiempo los científicos consideraron una invención o historias de marineros supersticiosos y ebrios, hasta que las cámaras modernas de vigilancia y los smartphones comenzaron a registrarlo en todas partes. Se trata de las llamadas olas asesinas. Es importante entender que no son tsunamis causados por terremotos de los que alertan con antelación las sirenas de los sismólogos. El verdadero horror es que ocurre en un día completamente despejado, tranquilo y soleado, con viento moderado. El océano puede estar en calma total. La gente pesca tranquilamente sobre las rocas negras o camina despreocupada por la orilla. Y de repente, de la nada, sin previo aumento del oleaje, aparece una única pared de agua de la altura de un edificio de 3 o 4 pisos. Una persona no tiene tiempo físico para reaccionar, ni siquiera para gritar o darse la vuelta. Un segundo antes, las rocas estaban secas y cálidas. Al instante siguiente, una masa de agua de varias toneladas cae con el estruendo de un tren de carga, arrasando todo a su paso. Desde el punto de vista físico, estas olas anómalas surgen por la rara pero fatal combinación de la energía de varias corrientes en direcciones distintas y el fenómeno de la interferencia, concentrando una enorme potencia en un punto específico del espacio. El mecanismo se asemeja vagamente a dar una fuerte palmada en una piscina y ver cómo las salpicaduras suben mucho más alto que tu estatura. Solo que aquí la escala es oceánica, medida en millones de toneladas de agua. En Australia existen tramos enteros de costa rocosa, como los famosos acantilados de Gap cerca de Sydney, cubiertos de placas conmemorativas. En ellas están grabados los nombres y las fechas de quienes fueron arrastrados por el océano en un día perfecto, ante los ojos impotentes de sus amigos y familiares. Los pescadores locales y los socorristas tienen incluso una regla de oro escrita con sangre. Nunca, bajo ninguna circunstancia, ni por un segundo, le des la espalda al mar. Aquí, el gran océano no perdona los errores ni la despreocupación humana. Lo que parece una superficie azul tranquila puede convertirse en un caldero blanco y furioso de muerte en un instante, arrastrando a la víctima a una fría profundidad de la que es imposible escapar debido a las fuertes corrientes de resaca. Es un recordatorio constante de que la naturaleza nunca es completamente controlable ni predecible, por mucho que queramos creerlo en la era de la tecnología. El sexto lugar lo ocupa un árbol único que genéticamente recuerda a los dinosaurios y que aún se comporta como si gigantes reptiles acorazados siguieran vagando a su alrededor. En los parques urbanos y los bosques subtropicales húmedos del estado de Queensland crece una reliquia viva del período Jurásico, el majestuoso pino bunya. Es un poderoso árbol conífero antiguo con una característica copa en forma de cúpula. Durante todo el año parece completamente inofensivo e incluso muy hermoso, decorando el lanzaje, hasta que llega la temporada de maduración de sus frutos. En ese momento, las zonas alrededor de estos gigantes se delimitan con cintas de advertencia brillantes, como si se tratara de una escena del crimen o de una obra peligrosa. Y es que el pino bunya es literalmente un bombardero natural de artillería pesada. Sus conos no son esas pequeñas estructuras ligeras que puedes patear en un bosque de pinos. Un cono de bunya es comparable en tamaño a una sandía grande o a un balón de baloncesto, de un intenso color verde. Un solo fruto maduro puede pesar hasta 10 kilogramos,
y algunos ejemplares especialmente grandes y llenos de humedad alcanzan incluso los 15. Ahora imagina la física del impacto. Un proyectil tan pesado y duro como una piedra, cubierto de escamas rígidas y afiladas, cae desde una altura de 30 metros bajo la acción de la gravedad. Al golpear el suelo, produce un sonido sordo y potente, parecido a la explosión de una mina. Si una de estas biobombas cae sobre el techo metálico de un coche, deja una dentadura profunda, como si alguien hubiera golpeado el vehículo con un mazo. Si por una fatal casualidad cae sobre la cabeza de una persona, las consecuencias son mortales: traumatismo craneal grave o fractura de la columna, a menudo incompatibles con la vida en el acto. La evolución creó estos frutos tan grandes y resistentes pensando en los gigantescos dinosaurios herbívoros que vagaban en estos bosques hace millones de años. Solo ellos, con su tamaño y armadura, podían soportar el impacto y luego romper el cono con sus poderosas mandíbulas para acceder a las nutritivas semillas. Los dinosaurios desaparecieron ya, pero el pino buña permaneció igual, convirtiéndose en una fuente constante de peligro mortal para los frágiles humanos. Para los pueblos indígenas de Australia, estos conos siempre han sido un regalo sagrado y motivo de grandes celebraciones. Pero para un habitante urbano moderno que decide hacer un picnic a la sombra de la copa de este antiguo árbol, no es más que una pesada bala de cañón verde colgando justo sobre su cabeza de una rama delgada y seca, lista para desprenderse en cualquier momento con una ráfaga de viento. El quinto lugar de nuestro ranking abre un bloque atmosférico aparte llamado Apocalipsis Celestial. A veces, el aparentemente pacífico continente australiano decide mostrarnos cómo sería realmente la vida en el planeta Marte sin un traje espacial protector. En la madrugada del 23 de septiembre de 2009, millones de habitantes de la metrópolis de Sydney despertaron y comprendieron que el mundo a su alrededor había cambiado por completo. No había el habitual sol brillante, no había cielo azul. Todo el espacio estaba envuelto en una densa e impenetrable niebla rojo sangre. La visibilidad en las calles cayó a unos pocos metros. El famoso edificio blanco de la ópera y el puente Harbour Bridge apenas se distinguían a través de esa espesa cortina como fantasmas de un barco hundido hace mucho tiempo en el fondo del océano. No fue una simple tormenta de polvo, sino un evento climático de escala planetaria, conocido en la prensa como la aurora roja. Un viento extremadamente fuerte levantó millones de toneladas de polvo rojo fino, rico en óxido de hierro, desde el seco desértico central del continente y lo transportó a gran velocidad durante cientos de kilómetros hacia la costa oriental. El frente de la tormenta se extendía a unos 500 kilómetros de ancho y más de 1000 de largo, cubriendo ciudades enteras. La gente caminaba por las calles con respiradores y mascarillas médicas porque el aire se volvió físicamente denso, casi tangible y extremadamente difícil de respirar. Tenía un claro sabor metálico desagradable, el polvo crujía entre los dientes, se metía instantáneamente en los poros de la piel y cubría ropa, edificios y coches con una capa rojiza en cuestión de minutos. Los sistemas de alarma contra incendios en los rascacielos se activaban sin parar, confundiendo esta densa nube con humo de un gigantesco incendio. Psicológicamente, este fenómeno provoca desorientación total y pánico. El mundo familiar pierde sus colores, volumen y profundidad. La línea del horizonte desaparece. Solo queda una niebla roja infinita que oprime la mente. La sensación es como si la atmósfera del planeta hubiera desaparecido de repente, como si las leyes conocidas de la óptica dejaran de funcionar y uno quedara frente a frente con un espacio frío, hostil y sin vida. Incluso después de que el viento cesara al anochecer, la ciudad tardó semanas en limpiarse de la fina capa de polvo rojizo que penetró literalmente en todas partes, en casas, sistemas de ventilación y en los pulmones de los habitantes. Este evento fue un duro recordatorio de que incluso las megaciudades modernas de vidrio y hormigón son completamente indefensas ante el aliento de un antiguo desierto.
El cuarto lugar en nuestro top lo ocupa el fenómeno más caliente, feroz y destructivo de la lista: los incendios forestales a gran escala. De por sí ya son aterradores, pero en el clima de Australia, el fuego puede evolucionar, mutar y adquirir una especie de mente propia y retorcida. Cuando un incendio forestal alcanza suficiente intensidad y cubre una gran área de vegetación seca, comienza a generar su propio sistema meteorológico autónomo. El aire caliente asciende con tal fuerza que empieza a girar en espiral, formando un auténtico tornado de fuego. Este fenómeno aterrador se conoce como pirotornado. Y no es una metáfora ni un efecto especial de Hollywood. Es un fenómeno real documentado. Un vórtice compuesto de aire y agua, como un tornado común, sino de fuego puro, ceniza incandescente, humo asfixiante y brasas ardientes. Esta columna giratoria puede elevarse cientos de metros hacia el cielo, moviéndose a una velocidad devastadora. Su rugido es comparable al de un motor de avión a reacción o al de un tren de carga, ahogando cualquier otro sonido. Se mueve de forma completamente impredecible, absorbiendo todo el oxígeno y todo lo que no esté firmemente anclado al suelo. En la historia de la lucha contra incendios en Australia, hay casos documentados en los que estos torbellinos volcaron camiones de bomberos de 12 toneladas como si fueran juguetes, e incluso arrancaron de raíz enormes eucaliptos centenarios porque las fuerzas de sus torrientes creaban un efecto de vacío. La temperatura en su interior puede superar los 1000 grados Celsius. En esas condiciones infernales, el aluminio de los coches se derrite y las estructuras de acero se deforman. Es imposible esconderse de algo así en un sótano común, ya que el fuego consume instantáneamente el oxígeno necesario para respirar. Y tampoco puede extinguirse con agua lanzada desde aviones. Esta se evapora antes de llegar al foco. En estos casos, los comandantes de los equipos de bomberos ordenan la retirada inmediata porque luchar contra un torbellino de fuego es inútil y suicida. Es la forma final del poder destructivo de la naturaleza cuando escapa completamente del control humano, transformando un bosque vivo en un infierno en la tierra, dejando tras de sí solo ceniza negra y silencio. La medalla de bronce, el honorable tercer lugar, es para el terror helado que cae del cielo. Normalmente asociamos a Australia con calor, desiertos y sequías, pero el cielo aquí también puede traer frío mortal. Especialmente en verano, poderosos frentes tormentosos que chocan con corrientes de aire frío procedentes de la Antártida provocan granizadas cuyo tamaño y forma es difícil de imaginar. Olvida las pequeñas bolitas de hielo inofensivas. Aquí caen bloques de hielo del tamaño de una toronja grande, una bola de boliche o una pelota de cricket con diámetros de hasta 16 centímetros. Y lo más aterrador no solo es su tamaño, sino sus formas extrañas e irregulares.